Vamos a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, desde La Moneda. El comité de emergencia que dirige su excelencia el presidente Sebastián Piñera. Y vamos a dar el reporte, como todos los días, acerca de la situación de nuestro país del COVID-19. Al día de hoy llevamos hasta la fecha 922 casos confirmados de pacientes con COVID-19, de los cuales 176 casos son nuevos en el día de ayer. Según la distribución, 81 personas son de la región metropolitana y el segundo incremento importante fue de la región del Biobío. Quiero destacar que de las personas que se han recuperado del COVID-19 hasta la fecha son 17 personas. También es importante destacar que se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados críticos 40 pacientes, de los cuales 38 se encuentran en situación estable y 2 de ellos se encuentran en situación más grave. También es importante destacar que de los exámenes que hemos realizado hasta el momento, se han realizado en forma acumulativa 7.542 exámenes, y en el día de ayer se realizaron 3.078 exámenes. Es decir, estamos teniendo una tasa de positividad de 5%. Con respecto a la situación nacional y las medidas tomadas en el día de ayer, quiero destacar una de las medidas que fue el cordón sanitario que se colocó en la región en la ciudad de Chillán. Fue un cordón sanitario que fue exitoso, se cumplieron con todas las medidas y afortunadamente no tuvimos incidentes en relación a esa medida. También quiero destacar las aduanas sanitarias que se han implementado a lo largo del país, en todas las regiones, para fortalecer también el estricto control sanitario de aquellas personas que están distribuyéndose a lo largo de nuestro país. Y también en el aeropuerto se estableció una estricta aduana sanitaria con control de los pasajeros para aquellos pasajeros que son de alto riesgo, eviten trasladarse en la región de nuestro país. Y por último, es importante destacar que un número importante de turistas de segundas casas ha retornado a su primera casa, una solicitud que se hizo en el día de ayer. Quiero dejar ahora al ministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich, para que le dé informe acerca de las propuestas en el día de hoy. Muchas gracias, doctora Daza. La evolución de esta pandemia en el mundo sigue siendo muy grave, con su foco fundamental en Europa, en países que son muy cercanos y queridos para Chile. Estamos hablando de España, Italia, Francia. El número de personas enfermas ha aumentado muy violentamente en Estados Unidos, que se ha transformado en el tercer país con mayor incidencia de esta enfermedad después de China y de Italia. En relación a lo conversado hoy día en la mañana en la reunión con Su Excelencia el Presidente de la República, me permito anunciar las siguientes medidas adicionales a las que ya están en curso, haciendo especial mención y agradeciendo la comprensión ciudadana para la medida del cordón sanitario en la ciudad de Chillán, que quiere decir que nadie entra, nadie sale, salvo que haya razones muy fundamentadas que lo justifiquen. Y asimismo, como nos informó el intendente de la región de Valparaíso, el retorno ocurrido ya del 95% de las personas que estaban haciendo uso de un recinto vacacional, al menos en la región de Valparaíso y sus playas, sus costas. No sabemos todavía una información consolidada del resto de las regiones donde se instruyó esto, que quiero recordar, el límite máximo es hoy día a las 22 horas con el inicio del toque de queda. En relación a medidas adicionales, se ha dispuesto una progresión en el manejo centralizado de toda la red de salud
desde el Ministerio y los servicios de salud, y esto incluye tanto las instalaciones públicas como privadas. El primer llamado, solicitud independiente que vamos a hacer en el día de hoy, un decreto en esta línea, es pedir a todas las instituciones que posterguen todas aquellas cirugías electivas cuya demora no implique un riesgo importante de salud para las personas. Evidentemente, en la medida, además, que las instituciones de salud, de hospitalización, se vayan convirtiendo en hospitales COVID, es prudente para estas mismas personas no internarse, las que tenían una cirugía electiva, y más bien postergarla hasta que este pic, este brote de enfermedad tienda a amainar, que como hemos señalado no va a ocurrir antes de la primavera nuestra. El día lunes el señor Superintendente de Salud va a entregar con firma del Presidente de la República un decreto que libera del cumplimiento de la garantía de oportunidad auge para las 85 enfermedades que están contempladas en este régimen de garantías y que pueden someterse, enfermedades completas o algunas acciones como parte del protocolo de estas enfermedades que puedan realmente esperar y que no signifiquen un riesgo para las personas. Esta medida, que insisto es progresiva, implica, de acuerdo a la legalidad vigente en el marco de la alerta sanitaria y el estado de excepción constitucional, que en el extremo las autoridades de salud pueden tomar control clínico de las instituciones privadas en convenio para poder proteger adecuadamente a la ciudadanía. Quiero señalar también que el presidente ha dispuesto, en relación a un caso ya positivo confirmado en Isla de Pascua, que está en un régimen de cuarentena. Tenemos un caso positivo en el día de ayer que no es posible trazar, no corresponde a una persona que llegó de alguna otra parte recientemente a Isla de Pascua, sino es un caso originado localmente, quizás a partir de un turista, no lo sabemos, pero esto obliga, dada la situación de fragilidad geográfica y de infraestructura sanitaria, a tomar medidas adicionales para Isla de Pascua, Rapa Nui. Y esto consiste en el día de hoy ya, que el toque de queda en esa localidad, en ese municipio, se va a extender desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Vale decir, el toque de queda que se inicia todos los días para todo el territorio nacional a las 10 de la noche, en el caso particular de Isla de Pascua, a partir de hoy y en forma indefinida, se adelanta a las 2 de la tarde y la persona afectada por esta infección, independiente que tiene una evolución muy benigna, y su entorno familiar está sujeto a una cuarentena muy estricta. En los casos locales, ha aparecido un brote muy importante en la comuna de San Pedro de la Paz, al sur de la ciudad de Concepción, específicamente en un sector que se llama Boca Sur. La comuna de San Pedro tiene aproximadamente 80.000 personas, habitantes. Esta localidad, la Boca Sur, tiene 20.000 y en relación a la mantención de algunos ritos religiosos ha habido una explosión de casos que ya alcanzan a 36 personas, lo que convierte a esta comuna, San Pedro de la Paz, en un lugar de mucho riesgo de difusión de la enfermedad a otros sectores de la región del Biobío y del país. Y es por eso que a partir de las 12 del día de mañana, la comuna de San Pedro de la Paz entra en un régimen estricto de cordón sanitario, que quiere decir nadie entra, nadie sale de esa comuna, a menos que tenga las autorizaciones por razones de salud, por razones de trabajo, que sean muy justificables.
A pesar de que el aumento de nuevos casos en el sector oriente de la ciudad de Santiago se ha lentificado, cosa que también ha ocurrido afortunadamente en la región del Maule con las medidas que se han tomado, tenemos que efectivamente la mayoría de los casos del país se concentra en algunas comunas de la región metropolitana, que son particularmente Las Condes, Providencia, Vitacura, Barnechea. El presidente de la República ha instruido el día de hoy un fortalecimiento muy importante de la fiscalización del cumplimiento de cuarentena de las personas que así se les ha indicado por la autoridad sanitaria y que para estas comunas suman aproximadamente 8.000 personas que deben estar en cuarentena porque regresaron de un país de riesgo hace poco, porque han estado en contacto cercano, estrecho con alguien enfermo de coronavirus, porque ellos mismos, algunos casos, ¿no es cierto?, están enfermos y deben tener una cuarentena estricta, que significa estar aislados en su domicilio, con separación de cubierto, cloro cuando se use las instalaciones sanitarias, todo lo que está informado ampliamente y que se puede recoger de nuevo de la página web del Ministerio. No obstante esto, esta mayor vigilancia, quiero recordar que por orden expresa de la Fiscalía, por una solicitud de la Fiscalía que tiene mérito legal para hacerlo, las policías tienen el listado de todas las personas que deben guardar cuarentena, las llevan en sus teléfonos celulares, en sus computadores, en sus vehículos, lo que significa que efectivamente se puede producir, como ya se ha hecho, con denuncia a 10 casos de personas que, debiendo estar en cuarentena, no cumplen con la cuarentena y se arriesgan, insisto, a multas muy importantes, a persecución penal y eventualmente a una reclusión en hostales sanitarios que han aumentado su capacidad. Ayer informé un poco más de 1.100 camas en estos hostales sanitarios. Hoy día tenemos 1.570, hemos aumentado prácticamente un 50% y esperamos seguir haciéndolo para que las personas que se recuperan y tienen que todavía mantener un periodo de cuarentena, o personas que no pueden hacer cuarentena en domicilio o no respetan el periodo de cuarentena, sean ingresadas a estos recintos. Hemos dispuesto además con Senabast una aceleración de la entrega de insumos de protección personal que estaban comprados hace varias semanas para los trabajadores de la primera línea de salud, servicios de urgencia, atención primaria de salud, y por supuesto tener todos los elementos para que las personas que tienen que atender clínicamente a casos positivos tengan la máxima protección posible. Lo último que quiero señalar es que, de acuerdo a la legalidad vigente, hemos dispuesto fijar un valor máximo, establecer un valor máximo para el examen de PCR de coronavirus de 25.000 pesos máximo, descontadas las coberturas que los sistemas de salud, sobre todo ISAPRES, tengan para este examen, en el entendido que se está anexado un porcentaje y normalmente lo que debería pagar una persona que tuviera un plan mediano de salud en el sistema ISAPRE sería un máximo de 5.000 pesos por este examen, con este precio fijado en 25.000, que va a ser oficial en algunas horas más cuando esté publicado en el diario oficial precisamente. Quiero recordar que las medidas que podemos tomar como gobierno frente a la actual contingencia son muchas más, y es por eso que hacemos un llamado vehemente a terminar con todo tipo de especulación y particularmente al sector comercial para vender cuotas acotadas de productos de primera necesidad para impedir el acaparamiento. Es un llamado a adhesión voluntaria todavía, pero no hay obstáculo jurídico para tomar medidas aún más estrictas si efectivamente observamos que se mantiene un comportamiento de especulación en los precios y de acaparamiento para vender después en el mercado negro objetos como mascarillas, protección personal,
soluciones que tienen cloro desinfectante, como ha estado ocurriendo hasta ahora. En resumen, se fija el precio del examen de coronavirus como privado máximo en 25.000 pesos, estamos hablando del test de PCR. Se progresa en el manejo centralizado de toda la estructura de salud pública o privada. Se pide y se va a mandatar suspender todas las cirugías electivas de personas que puedan esperar por una cirugía unos 3 meses más. Se acorta o más bien se alarga el tiempo de toque de queda de Isla de Pascua desde las 2 de la tarde de hoy día hasta las 5 de la mañana del día de mañana y así sucesivamente. Se establece un cordón sanitario en San Pedro de la Paz a partir de las 12 horas de mañana y estamos en un proceso de progresión, el endurecimiento de medidas de aislamiento, cuarentena en las comunas que he señalado, Las Condes, Providencia, Vitacura y Barnechea. Gracias. ¿Alguna pregunta? Natalie Catalán de Canal 13. Preguntarle primero, indicó la subsecretaria que se realizaron ayer 3.078 exámenes, 176 de ellos dieron positivo. Preguntarle si se alcanzan a procesar todos los exámenes diarios, cuántos de ellos efectivamente dieron negativo, si la capacidad no permite que se procesen. También adicionar esta pregunta, si es que hay alguna proyección de pacientes, potenciales pacientes que tengan contacto con algunas personas de sus familias que estén contagiadas y que no se hayan realizado el examen, si es que tienen alguna proyección de ese universo de posibles contagiados, y también preguntarle por el cambio en la definición de caso sospechoso, al que además de tener síntomas se le agrega ahora el que esa persona tenga que estar en una zona de contagio comunitario. Agradezco mucho la pregunta. Hoy día estamos procesando en un plazo de 12, máximo 24 horas, los test PCR para coronavirus. Esto se explica fundamentalmente porque la capacidad instalada, tanto en la red pública sobre todo, pero también en la red privada para realizar exámenes, se ha fortalecido enormemente en los últimos días, al punto que el volumen de exámenes que procesa el Instituto de Salud Pública ha ido disminuyendo día por día, lo que estimamos es una buena noticia. El examen tiene una técnica que nos permite acortarlo a menos de 8, 10 horas, la mecánica de hacer el examen, y insisto, nuestra capacidad está ya instalada para hacer más de 4.000 exámenes, se hicieron menos de esa cifra ayer, y los exámenes, vuelvo a reiterar este punto muy importante, son para personas que tienen síntomas. La posibilidad de que una persona se haga un test de PCR no teniendo síntomas y que ese resultado salga negativo es enorme y genera un riesgo sanitario. ¿Cuál es? Que la persona que ha estado en contacto ayer con una persona positiva, por ejemplo, hoy día se haga el examen, salga negativo, pero que 3, 5 días más haga los síntomas, no tomó las providencias del caso, siendo un contacto estrecho con esta persona diagnosticada con la enfermedad, y estemos en realidad con una persona que va a difundir la enfermedad, estando además en una falsa tranquilidad que me hice el test hace 4 días, etcétera. Distinto es el rol de los exámenes, los test rápidos. El test PCR detecta la presencia del virus en las secreciones de la faringe o los bronquios. El test rápido, que es una gota de sangre, como un test de embarazo u otros parecidos, el test rápido de HIV, detecta anticuerpos, o sea, defensas que el organismo monta contra el coronavirus. Y estas defensas empiezan a construirse por el organismo entre 5 y 7 días después de haber iniciado la infección, de manera tal que no nos sirven para aislar los casos en el primer momento que van a salir negativos en el test rápido, para la que nos sirven, y es por eso que vamos a implementarlo en relación a las barreras sanitarias, los cordones sanitarios, no al azar, digamos, o en la población general. En este contexto vamos a implementarlos a partir de la próxima semana,
para testear personas que no tienen síntomas, pero que han estado en contacto con una persona que fue diagnosticada como positiva. Personas que no se enfermaron, a pesar de tener un contacto estrecho, queremos estar seguros a partir de la próxima semana, al liberar las cuarentenas o lo que fuere, que en realidad no hicieron una forma asintomática y todavía están distribuyendo el virus en la comunidad a la que se movilicen. La Organización Mundial de la Salud, como usted señala, cambió en el día de ayer varias definiciones y puso, de acuerdo a la experiencia acumulada en el mundo, algunas definiciones adicionales de lo que se entiende por contacto estrecho, vale decir, la persona que realmente tiene un riesgo de contraer este virus porque estuvo con otra que está la enfermedad. Y lo vamos a poner en la página web si es que no está ya, pero básicamente esto significa que efectivamente la persona que tiene que guardar cuarentena o si tiene síntomas hacerse un examen de PCR y seguir en cuarentena hasta que ese examen se muestre como negativo, para que decir si se sale positivo, se refiere a personas que han estado juntas más de 2 horas en una reunión en un espacio cerrado o que han pernoctado en una habitación, en un lugar, en una residencia donde hay un caso positivo en la noche anterior, o personas que han estado al menos 15 minutos a una distancia, con un caso positivo, a una distancia inferior a 1 metro, insisto, por más de 15 minutos. Otra pregunta. Ministro, buenos días. Francisco Arregada, de Radio Agricultura. Le quería preguntar por el tema de las licencias médicas, con este instructivo que envió el Ministerio, donde se advierte que solo se le deben entregar a las personas contagiadas. En ese punto, ¿qué va a suceder con aquellas personas que van a tener que cumplir con una cuarentena preventiva, dada la instrucción también de la autoridad sanitaria? ¿Qué solución se les va a entregar y cómo se va a tratar este tema, si ya tienen alguna respuesta ante eso? Y lo otro, ¿cómo el Ministerio finalmente se va a hacer cargo del control de la red privada para garantizar también que la infraestructura hospitalaria esté dispuesta para enfrentar esta emergencia con casos que se puedan derivar finalmente a ese espectro? En particular, a la luz de lo que ha anunciado la Organización Mundial de la Salud y que hemos hecho nuestro, aquellas personas calificadas, y lo vamos a instruir hoy día, y agradezco la pregunta, como contacto estrecho, de acuerdo a la definición de la OMS, van a tener derecho a licencia médica, para que efectivamente estén con permiso mientras se hace el examen, si es que están con síntomas y sale negativo, entonces la licencia ya no tiene sentido, o si efectivamente aparecen como positivos o se mantienen asintomáticos, tienen que hacer la cuarentena completa, y ahí nos va a ayudar de nuevo, como he señalado antes, el test rápido para hacer testeos sucesivos en estas personas que rodean a un caso para ver si en algún momento desarrollan anticuerpos que den testimonio que efectivamente desarrollaron la enfermedad de coronavirus en forma asintomática. Respecto al control, en la legislación chilena existe el principio de la autoridad sanitaria y en el entendido que la autoridad sanitaria regula todos los aspectos asistenciales también en situaciones como la que estamos viviendo y definidas en el marco jurídico que entrega la alerta sanitaria, las alertas sanitarias, perdón, y el decreto de excepción constitucional del presidente de unos días atrás. ¿Qué significa en concreto? Hemos hecho ya un muy buen piloto pensando en lo que venía con una clínica en Santiago, que en la práctica ya ha postergado todas sus pacientes quirúrgicos, que ha elevado en 100 camas adicionales sus capacidades de tratamiento intensivo con respiradores para pacientes que eventualmente tengan necesidades de cuidados de ese nivel. Protocolos de transferencia de pacientes que tienen otro tipo de enfermedades fuera de ese recinto asistencial y, insisto, estamos haciendo un levantamiento de las capacidades de todos los centros asistenciales del país y para aplicar estas normas en la medida, por supuesto, que se presenten más casos que requieran hospitalización. Hoy día son pocos, son 40 casos, solo hay 2 pacientes bastante graves en realidad. No tenemos una obligación hoy de cambiar
la estructura, pero ya he señalado que hay que ir tomando y eventualmente decretar acciones cada vez más intensas de control de los recintos asistenciales privados para ponerlos al servicio de toda la ciudadanía en este brote pandémico de coronavirus. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Buen día, ministro. Maribel Retamal de Mega Noticias por acá. Le quería consultar con respecto a estas medidas. Usted ha anunciado un cordón sanitario en San Pedro de la Paz y también otro en Chillán. Preguntarle qué va a pasar con la región metropolitana, si se evalúa precisamente este tipo de medida, un cordón sanitario acá en la región metropolitana, en algunas zonas, en algunas comunas, considerando que se concentran acá la mayor cantidad de casos de coronavirus. Y preguntarle también en particular por Isla de Pascua, con este primer paciente contagiado, si están asegurada la red hospitalaria, los insumos. Se lo pregunto dada la lejanía que hay con esta zona. Efectivamente, nosotros pusimos una cuarentena en Isla de Pascua antes de tener ningún caso, pensando en la fragilidad a la que usted hace referencia. Estamos despachando en el día de hoy insumos. Nosotros, ojalá quede un solo caso, a lo más 2 casos, pero tenemos que prepararnos, como lo hicimos con Caleta Tortel, para un eventual brote epidémico en esa localidad que ofrece dificultades enormes. Afortunadamente, por el estado de excepción, tenemos buques de la Armada a disposición, tenemos, por supuesto, múltiples recursos aéreos por el aporte de la Fuerza Aérea y el protocolo que tenemos de apoyo a localidades heladas, como es Isla de Pascua, como es Caleta Tortel, creo que va a dar rendimiento. Está pensado para proteger a esta población, que insisto, no es que sea vulnerable de por sí, pero el hecho de ser una población aislada y el hecho de tener un recinto hospitalario que no podría simultáneamente hacerse cargo de varios pacientes con requerimientos de respiradores mecánicos, por ejemplo, obliga a tener una vigilancia en la cual, si hay un brote en Isla de Pascua, y para eso estamos tomando las medidas, para que no ocurra, evidentemente en forma prematura, precoz, varios de esos pacientes, incluso teniendo una enfermedad moderada, van a ser trasladados al continente. La región metropolitana, ministro, eso faltó. Sí, en la región metropolitana, como he señalado, tenemos una disminución de los nuevos casos en el sector oriente. Sin embargo, es el lugar donde se concentra el mayor número de casos del país y, por lo tanto, epidemiológicamente hablando, es el lugar de donde puede diseminarse la infección, y por eso fuimos tan enfáticos por orden del presidente el día domingo en solicitar y ahora exigir a que las personas de ese sector que fueron a recintos vacacionales, segundas viviendas, volvieran. Todos los días estamos evaluando medidas. Yo no descarto que en las próximas horas o días se tomen medidas más estrictas respecto a estas 4 comunas que he mencionado del sector oriente de la capital. Buenos días, ministro. Tomás González, de la Radio Universidad de Chile. Quería preguntarle, a raíz de la polémica que surgió ayer, luego de que la alcaldesa de Maipú informara a la ciudadanía el segundo fallecimiento por coronavirus, quería preguntarle si existe primero un protocolo para anunciar estos decesos y cuál es ese protocolo. Y por otro lado también quería preguntarle por los pacientes recuperados que usted menciona. ¿Qué pasa con esos pacientes luego de que están recuperados? ¿Tienen que seguir en cuarentena? ¿Son inmunes? ¿Cómo funciona eso? En relación a la primera pregunta, el protocolo que nosotros tenemos es el siguiente. Apenas el laboratorio, cualquiera que éste sea, identifica un caso como positivo, comunica a 2 fuentes. La primera, a la Seremia de Salud, Control Sanitario, y por supuesto al recinto asistencial donde ese paciente fue evaluado, tratado, para que lo pesquisen, y si está hospitalizado, para que sepan y lo conversen inmediatamente con la familia. Primera condición, entonces, tenemos que tener un dato verdadero de que hay una persona que está certificada como coronavirus positivo. Y en segundo lugar, es esencial que la familia esté informada personalmente, directamente, si están aislados, a través de la vía telefónica, por la autoridad de salud respectiva de
el caso positivo, o sea, mire su familiar que está hospitalizado en tal parte, efectivamente tiene coronavirus, o efectivamente queremos comunicarle que la persona que usted tanto quería falleció por coronavirus, incluso después de que, como ha ocurrido en muchos casos, el examen aparece después del fallecimiento de la persona. En relación a la situación de ayer, nosotros hemos tenido 15 casos difundidos por redes sociales, en los cuales se ha señalado por una autoridad, un intendente, una intendenta, un alcalde, de que hay un caso fallecido por coronavirus en una localidad determinada. Este es el primer caso, el 16º, en nuestra información, a lo mejor podría haber más, pero en las redes a las que tenemos acceso, que se ha informado como positivo por la alcaldesa de Maipú, y efectivamente era un caso positivo. Yo fui informado después del punto de prensa ayer de la positividad de su examen. La paciente había fallecido alrededor de las 6 y tanto de la mañana. El informe llegó acá a las 11:15, a las 11, y quiero señalar que nosotros damos esta información todos los días a las 9:30, 10 de la mañana, con corte a las 21 horas del día anterior. Durante ese periodo se pueden haber producido fallecimientos, y cuando aparece un fallecimiento, a nosotros nos gustaría que fuera la autoridad sanitaria local, Seremi local, la que, garantizando primero que el informe es cierto, no como ha ocurrido en 15 casos, y segundo, que la familia está debidamente informada, en este caso del fallecimiento, la noticia se haga pública y no producir el tremendo dolor que significaría que una persona se entera por un canal de televisión que se dice hay una persona fallecida en tal parte, debe ser mi mamá, mi abuela, ¿no es cierto? Y resulta que nadie le ha informado por vías formales y adecuadas, como por lo demás está prescrito en la ley. De acuerdo al mismo derecho, quiero ser enfático en señalar que la Ley de Derechos y Deberes, cuya vigencia no ha sido cuestionada o puesta en paréntesis por el estado de excepción constitucional, sigue completamente vigente por, además, el valor de la confidencialidad. Ello implica que las personas que pueden saber de un caso determinado con nombre y apellido son el paciente, sus familiares cercanos, su equipo médico tratante, la Seremi de Salud por la notificación obligatoria que debe hacerse de ese caso, y bajo orden del fiscal, como ya tenemos la orden de la Fiscalía, la entrega a organismos policiales definidos, y es por eso que repito que las policías, la PDI, militares, tienen un registro por orden de la Fiscalía de los casos positivos para poder que ocurra la cuarentena. Nosotros no tenemos posibilidad legal alguna de entregar información de personas concretas a ninguna otra persona ni autoridad. Si lo hiciéramos sería un delito, y si esa persona, incluso si es un alcalde, revela esa información, sea como sea que la haya adquirido, también comete un delito perseguible por la Ley de Derechos y Deberes. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a la ministra de Transporte, doña Gloria Hood, para que cuente de información respecto a lo mucho que su cartera está haciendo para ayudar a la movilización de los ciudadanos a lo largo de todo el país. Entonces, del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y la subsecretaria Daza. Escuchamos entonces ahora el balance de la ministra de Transportes, Gloria Hood. Quiero informar el desarrollo de la hora punta de esta mañana, donde incorporamos una serie de modificaciones que dieron un buen resultado para la movilización de las personas. La primera fue el cambio de horario. Comenzó el despacho de buses a las 5:30 de la mañana. A las 7 teníamos ya más de 4.000 buses en circulación. Las estaciones de metro abrieron todas a las 6:30, algunas un poco antes. Las estaciones de ferrocarril también a las 6:30. Y el desplazamiento de las personas se realizó sin problema. También llevamos un control de los flujos de tránsito en la ciudad. Hemos detectado una baja de
carga de vehículos cercana al 27% respecto a la semana pasada. Así es que hay mucho menos tránsito y la ciudad se ha movido a velocidades mejores, lo cual favorece también al transporte público y refleja que hay menos personas circulando. Respecto a las razones, bueno, hubo también ayer una gestión importante a través de la ministra María José Saldívar y la Confederación de la Producción y el Comercio para ajustar los horarios de ingreso de las personas. Creemos que la combinación entre más información sobre los horarios de ingreso, la flexibilización de horarios de entrada y los cambios de horarios que implementamos produjo la posibilidad de tener una situación mucho más controlada hoy día y con mucho más espacio también para las personas. Los equipos están trabajando ahora en verificar todos los antecedentes para ajustes que pudieran ser necesarios en la hora punta de la tarde. Hay pequeños ajustes que hacer de operación interna de conexión de trenes, por ejemplo, con metro, y están los equipos dedicados a eso. Quiero reportar también que el transporte de carga en carreteras ha funcionado normalmente como esperábamos. Quiero decir que hay algunas demoras que estamos resolviendo con el Ministerio de Salud en los puntos de control que afectan a los camiones. Estamos en contacto con los gremios y, como digo, con el Ministerio de Salud para practicar los controles que se necesitan sin alterar los flujos de carga. En el transporte público de regiones hemos visto una baja muy considerable de la cantidad de pasajeros y en consecuencia han ajustado también los operadores la disponibilidad de buses. Los Ceremis están en contacto con ellos de manera que haya suficiente servicio para que las personas que necesitan movilizarse porque es su presencia física necesaria en el lugar de trabajo o en algún trámite que tengan que hacer, tengan la posibilidad de usar transporte público. En los aeropuertos la situación está todavía bastante dinámica. Hay aerolíneas que están cancelando vuelos, hay pasajeros que están en tránsito volviendo a sus países, hay chilenos que están regresando desde otros destinos, así que estamos en contacto permanente a través de la Junta de Aeronáutica Civil con las líneas aéreas, con la Cancillería que está liderando el canciller Teodoro Rivera este proceso de regreso de chilenos y salida de extranjeros que van a distintos destinos. Quiero dar un agradecimiento especial varios agradecimientos en realidad. Primero, a los trabajadores de los sistemas de transporte. Están trabajando con una dedicación enorme, bajo una fuerte carga y presión para sacar adelante las necesidades que tenemos de movilizar carga y pasajeros. Quiero especialmente a los transportistas de carga y los trabajadores portuarios también, que están haciendo un gran esfuerzo para que no se detenga la cadena de abastecimiento, que es clave para que todos podamos mantener la vida dentro de una cierta normalidad, independientemente de que estén activas las restricciones propias de la situación que vivimos. Quiero agradecer también a los equipos que han trabajado mucho para hacer los ajustes necesarios a los equipos técnicos y principalmente a los usuarios de los sistemas de transporte público y a los pasajeros que también han ayudado informándose mucho más y haciéndonos llegar sus inquietudes y necesidades. Yo creo que este trabajo conjunto es el que nos permite que tengamos la carga circulando y que perfeccionemos el funcionamiento de los sistemas de transporte público en las ciudades. ¿Qué tal, ministra de Radio Cooperativa? Preguntarle por un caso de un funcionario de Metro que habría dado positivo, preguntarle de qué tipo de funcionario se trata, si habría estado en contacto con, por ejemplo, público que haya sido transportado en el metro y si hay un protocolo en el transporte público para casos como estos.
Sí, efectivamente los protocolos están activos en el caso del funcionario de Metro y que ahora voy a recopilar más antecedentes. Se trataría de un funcionario administrativo que no tiene contacto con pasajeros, no está en la red de transporte en contacto con los viajeros que compartimos ese espacio. Y los protocolos, por supuesto, existen, son los que estamos aplicando de sanitización. En el caso de... Hay dos tipos, digamos, uno que son los que se aplican en los trenes, boleterías, torniquetes, que es la limpieza de los vehículos y de los implementos y de los equipos. Otros son los protocolos que se activan para los trabajadores, las personas que atienden en las boleterías, los conductores, en el caso de las líneas que todavía operan con conductores, y el personal que trabaja en las estaciones. Eso está todo activo y no se ha interrumpido desde el día que se dio la instrucción. Ministra, estamos en directo para Radio Bio Bio. Consultarle más detalles sobre este caso, qué edad tiene, cuál es su estado de salud, en qué lugar está, si es que está hospitalizado o no. Y lo segundo es saber, por ejemplo, el gremio de taxistas asegura que no tienen protocolos para poder enfrentar esta enfermedad. Hay también algunas movilizaciones en la región de Valparaíso, precisamente conductores del transporte público que dicen que no tienen las condiciones para poder trabajar a propósito del coronavirus. Partamos por la última, que es transporte público. Cada uno de nuestros CEREMIs está en contacto con los operadores en regiones para facilitarles instrucciones y ayudarlos a obtener los materiales que se necesitan para proteger a los conductores. Tal como anuncié ayer, nosotros estamos preparando una vacunación masiva a los conductores de transporte público de todo Chile, en coordinación con el Ministerio de Salud. Así que espero que esa vacunación la podamos aplicar rápidamente y en los casos donde haya necesidad de fortalecer las medidas de protección, naturalmente vamos a hacer todas las gestiones para que las tengan rápidamente disponibles. Respecto a los taxis, hay distintos grupos de taxis. Hay organizaciones formalmente constituidas y con ellos nos hemos reunido y hemos intercambiado los protocolos, hemos discutido cuáles son las medidas de protección. Hay otros grupos de taxistas que, si bien son organizaciones constituidas de hecho. Posiblemente se trate de alguna de esas organizaciones la que está planteando esta necesidad de conversación y nosotros naturalmente estamos abiertos, no es ningún problema que tomen contacto con el Ministerio, nosotros siempre estamos en contacto con todas las organizaciones. Si hay alguna de ellas, de estas organizaciones de hecho, que no ha sido convocada o no ha recibido los protocolos, por supuesto vamos a revisarlo ahora y aplicarlo, sin duda. Y respecto a la persona que tiene la confirmación en Metro, es una funcionaria administrativa, como decía, está en su casa, está en buenas condiciones y en la medida que tenga más información la vamos a reportar. Muchas gracias. Entonces, la ministra de Transportes, hablando de este caso de un contagio en el metro de Santiago, es una funcionaria, dijo, administrativa, está en su casa en estos momentos y no habría tenido contacto con pasajeros, pero igualmente la ministra dice que se está buscando más información respecto de este caso. No estaba con total claridad los detalles de este caso de una funcionaria de metro contagiada, pero sí sabemos entonces que es una funcionaria administrativa. Acá en La Moneda esperamos la reunión de la Mesa Social COVID que lidera el Ministerio del Interior, donde llegan expresidentes del Colegio Médico, alcalde. Recordar que el día domingo se constituyó esta mesa y acordaron sesionar los días martes y los días jueves. Hoy entonces sería la primera reunión formal luego de que se iniciara el trabajo de esta mesa social COVID. Pero revisemos un poco del balance. Ya son 922 los casos confirmados, 176 casos nuevos ayer, hay 81 casos en la región metropolitana y el ministro hablaba de un incremento importante en la región del Biobío y dentro de las medidas nuevas que detalló justamente en la región del Biobío, en San Pedro de la Paz, se decidió aplicar un cordón sanitario que
no ha sido aplicado en las comunas que tienen más contagios acá en la región metropolitana, comunas que mencionó el ministro Mañalich, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia. Esa medida no ha llegado para la región metropolitana, sí para San Pedro de la Paz, sí para Chillán. Otras medidas adicionales que detalló el ministro: se fija el precio del examen de coronavirus hasta 25.000 pesos. Se progresa en el manejo centralizado de toda la estructura de salud. Se pide reprogramar cirugías para personas que puedan reprogramarlo, esto en 3 meses. Se alarga el toque de queda en Isla de Pascua desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Ya lo nombrábamos, el cordón sanitario en San Pedro de la Paz. Y mayor control de las cuarentenas en la región metropolitana, no cordones sanitarios aún. Además se ha hecho un balance de transportes. Al parecer el transporte público funcionó de la manera adecuada hoy, evitando aglomeraciones, una situación que no se dio el día de ayer. Lamentablemente muchos trabajadores tuvieron que pasar por las aglomeraciones y por supuesto se sentían inseguros con esto. Vemos que se retira la ministra de Transportes, llegan nuevos actores acá al Palacio de la Moneda y lo decíamos, continúa la agenda con esta mesa social COVID programada para las 11 de la mañana. Sí, Valentina, a ver, mucha información, harta cosa relevante, harta pregunta también, y además son casi las 11, pronto empieza la reunión de la mesa social con el ministro del Interior, así que probablemente vamos a seguir con nuevos datos desde La Moneda. Me llama particularmente, Valentina, para terminar nuestro primer bloque de la mañana informativa, me llama la atención algunos temas en los cuales, al menos en lo personal, me quedan algunas preguntas dando vuelta. Me parece súper preocupante el caso de Isla de Pascua por sus características. Bueno, por eso también se toman drásticas decisiones ya anunciadas por el ministro Mañalich de que ahí el toque de queda va a ser mucho más duro, va a ser durante el día, desde el mediodía de mañana hasta las 5 de la mañana, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana en Isla de Pascua, porque es un caso nativo, es un caso que se habría generado sin trazabilidad y eso es lo más preocupante cuando surge este tipo de casos donde no se puede saber cuál es el origen. Ahí se le pierde la huella y ahí es muy difícil de hacer un seguimiento del entorno. Ojo con eso. Lo otro, las restricciones para San Pedro de la Paz. El ministro dijo que no se descarta que en las próximas horas se tomen medidas similares para otras comunas como el oriente de la capital. Pero todavía no se entiende técnicamente el por qué en un lugar y en otro no. Tal vez hay una razón geográfica, no lo sabemos. Yo creo que ahí hay que desarrollar un poquito también eso para entenderlo. Son varios temas muy relevantes que hemos escuchado recién de las autoridades, además de, ¿verdad?, la cantidad de casos. Valentina, 922 es la lista hasta ahora actualizada, pero también esto con un nivel de exámenes superior a los 7.000 test, ¿no?, practicados. Claro, Gonzalo, se habló de los exámenes. En total, 7.542 exámenes. Ayer se tomaron 3.078 y, según informa el ministro, hay un 5% de exámenes positivos. Esa es la situación de los exámenes, pero recordar que el ministro indica que los exámenes se realizan a las personas con síntomas. ¿Cuál es la razón de esto? Mañalich explica que se decide que se tomen exámenes solo a las personas con síntomas debido a que es un riesgo que los asintomáticos vayan a tomar el examen. Esa es la razón de la autoridad sanitaria, al menos en el tema de los exámenes. Se tratan de hacer varias preguntas, tuvimos posibilidad de varias, pero obviamente el sistema es difícil y no se puede contrapreguntar. Se va haciendo un poco difícil también este sistema a distancia que tenemos, donde las autoridades están en el Patio de los Naranjos, nosotros en el Patio de los Naranjos, las autoridades en el Salón Azul, y no tenemos ese contacto directo, ¿no? Hay que organizar y hay que hacer las preguntas ahí como se pueda. Muchos hacen 2 preguntas, las vamos consensuando para poder tener respuesta por parte de las autoridades. Claro, quedó pendiente saber por qué se toma esa decisión de cordón sanitario en San Pedro de la Paz y no acá en la región metropolitana, pero el ministro lo que dice y lo que ha contestado en otras oportunidades es que esta decisión igual se podría tomar. Lo que se anuncia para la región metropolitana es mayor control y fiscalización a las personas que deben realizar la cuarentena, una cifra que es de 8.000 personas, o por viajes al
exterior o por haber tenido contacto con algún contagiado de coronavirus. Un número bastante importante y el ministro ha hablado de sanciones para quienes no cumplan con la cuarentena y además el confinamiento en recintos que están dispuestos a esto si es que no se cumple. Además, la Fiscalía y las policías pueden perseguir este tema. Eso informaba el ministro de Salud ahora en este punto de prensa, Gonzalo.